Luchan. ¿Has conocido alguna vez la depresión? ¿Alguna vez has estado tan preocupado y perplejo que has pasado la noche sin dormir? ¿Tuviste tiempos cuando estabas tan bajo y molesto que nadie te podía consolar? ¿Has estado tan bajo que tuviste deseos de rendirte, sintiendo que tu vida era un fracaso total? No me estoy refiriendo a alguna condición física. No me estoy refiriendo a personas que tienen algún desequilibrio químico o enfermedad mental. Estoy hablando de cristianos que de vez en cuando luchan contra una depresión que los azota de la nada. Su condición a menudo no viene de una sola fuente, sino de muchas. A veces son azotados de todos lados, hasta que están tan abrumados que no pueden ver más allá de su depresión. Si esto te describe, entonces el Salmo 77 fue escrito para ti. Su significado es para señalarte la salida de tu pena y de tu temor. Este salmo fue escrito por un hombre llamado Asaf, un levita de la línea sacerdotal de Israel. Asaf también era cantante y servía como el director de coro asignado por Dios. Por todo, Asaf escribió 11 salmos y estaban tan llenos de instrucción justa para el pueblo de Dios que yo llamaría a este hombre un predicador laico. Asimismo, Asaf escribió el Salmo 77, después que él cayó en una horrible depresión, en un hoyo de desesperación. Su condición llegó a ser tan mala que Asaf estaba más allá del consuelo. Mi alma rehusaba consuelo, dice el verso 2 del Salmo 77. Este hombre piadoso estaba en tal desesperación que nada que le dijera lo podía sacar de su condición. Ni Asaf mismo podía pronunciar palabras. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Verso 4. Mas sin embargo, Asaf era un hombre de oración. Vemos esto en el mismo salmo mientras él testifica: con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé porque Él me escuchará. Salmo 77:1. Estoy seguro que Asaf había escuchado el testimonio muy similar de David en el Salmo 34. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. David dice esto en el Salmo 34. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Salmo 34, verso 4 al 6. Sin duda, Asaf había escuchado a David contar la fascinante historia de cómo él tuvo que huir de Gad para alejarse de Saúl. David tuvo que hacerse pasar por un loco en ese pueblo para escapar con su vida. Este exiliado siervo del Señor se sintió tan bajo en ese tiempo como un gran fracasado que él clamó a Dios. Él buscó al Señor en su agonía. David testifica que él fue totalmente liberado. De hecho, Dios puso un cántico nuevo en el corazón de David. Vemos a David relatando su nuevo cántico de fe a sus músicos en el Salmo 40. Seguramente que este cántico llegó a las manos de Asaf, el director del coro. El Salmo declara: oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmo 41 y 2. Como el líder nacional de adoración, Asaf cantó estas canciones acerca de liberación, oraciones contestadas. Él ministró estas mismas verdades a Israel, arreglándolas y declarándolas en cánticos, dirigiendo el coro en una voz unificada de fe. De hecho, en su propia canción de adoración, el Salmo 78, Asaf castiga a Israel por su incredulidad. Él los corrige diciéndoles que Dios no había contestado sus oraciones a causa de sus pecados. Su espíritu no fue fiel con Dios. Ellos hablaron contra Dios diciendo: ¿puede el Señor proveer una mesa en el desierto? Por todo esto, ellos pecaron también y no creyeron sus maravillosas obras.
Ellos limitaron al Santo de Israel. Ellos le provocaron, le entristecieron. Eso es lo que dice el Salmo 78 que escribió Asaf. Pero Asaf estaba enfrentando su propia lucha. La Biblia no nos dice qué causó la depresión de este hombre. Todo lo que sabemos es, su alma estaba tan cargada que no podía dormir. No me dejabas pegar los ojos. En este punto Asaf escribe que él estaba desilusionado por el silencio de Dios. Al Señor busqué en el día de mi angustia. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? El director del coro de Israel parece concluir: Dios no contesta mis oraciones. ¿Será posible que la historia de Asaf describa tu propia lucha espiritual? Aquí estaba un hombre piadoso, fiel e intercesor. Asaf no era un malhechor sensual. Él amaba la palabra de Dios y la enseñaba en la congregación, pero ahora él estaba enfrentando una terrible depresión. Según recientes encuestas periodísticas, la actitud de Asaf en el Salmo 77 refleja la creencia de la mayoría de los americanos. Los sondeos declaran que la mayoría de la gente piensa que Dios escucha las oraciones. Sin embargo, pocas de esas mismas personas creen que Dios contesta sus oraciones. Yo encuentro que estas pruebas profundas y oscuras fueron experimentadas por los grandes predicadores de los últimos 200 años. Por ejemplo, Charles Spurgeon fue conocido como uno de los predicadores bíblicos más piadosos de todos los tiempos. Spurgeon fue un intercesor quien buscaba al Señor continuamente. Sin embargo, él también enfrentó profundas y espantosas depresiones. En estos tiempos la condición era conocida como melancolía. John Flater es otro siervo de Dios quien sufría grandes depresiones. Él ministraba bajo el ministerio de John Wesley, quien lo llamó Fletcher, el hombre más piadoso de la faz de la tierra. La presencia de Cristo era tan poderosa en la vida de Fletcher que a menudo sus amigos enmudecían cuando él entraba a la habitación. Este hombre sudaba el Espíritu de Cristo. Sin embargo, Fletcher también experimentaba las espantosas profundidades que Asaf describía. Una horrible melancolía caía sobre él de la nada, afligiéndole por días enteros. Fletcher soportó terribles pruebas de desesperación sin ninguna explicación racional para ellas. Andrei Baumnar, un pastor piadoso de mucha oración del siglo XIX, contó que tenía experiencias similares. Él escribió esta entrada agonizante en su diario: estoy quedando atrás en mi carrera celestial. Dios no me está usando en la conversión de almas como antes lo hacía. Necesito libertarme de la sombra de temor e inseguridad. Algunos de mis amigos más cercanos ya no parecen compadecerse de mis necesidades. Vergüenza y tristeza me inundan a causa de mi falta de santidad. Oh, lo que he perdido. Mi corazón se hunde en mí. Soy reprendido por la santidad que veo en otros. Parece que hay una nube entre mí y el Hijo de Justicia. Me parece escuchar al Señor decir: no tengo mucho uso de ti ahora. Parece que cada uno de los devotos ministros más santos e intercesores han enfrentado tal hora. Todos describen que son abrumados por el desánimo y pocos pueden explicar de dónde viene su nube oscura. Rara vez parece salir por una sola causa, sino más bien era el resultado de un problema sobre otro. Ni siquiera el santo y devoto apóstol Pablo fue inmune a tales depresiones. Él escribió a los Corintios: tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Segunda de Corintios 1:8. La palabra griega que Pablo usa por desesperación en este versículo se traduce como podríamos entenderlo: nos desesperamos hasta la muerte. Él estaba diciendo en resumen: ansiamos morir, porque no podíamos comprender lo que estábamos pasando. Estábamos presionados más allá de nuestra resistencia. Es difícil imaginar estas palabras saliendo de Pablo. ¿Quién confiaba en Dios más que este apóstol temerario? ¿Quién ayunó y oró más que este apóstol? ¿Quién tuvo tantas oraciones contestadas? Sin embargo, vino sobre Pablo una hora de desánimo tal como él nunca había experimentado. ¿Cuál era esta condición?
Algunos comentaristas bíblicos creen que era una combinación de pruebas. Entre esta está una profunda angustia mental causada por personas que Pablo amó y que luego se volvieron contra de él. Estos amigos cercanos no solo lo abandonaron, a Pablo, sino que regaron mentiras acerca de él. Ellos difamaron su nombre. Además, Pablo se deprimía por enfermedades violentas. Él experimentó naufragio en más de una ocasión. Complots malignos eran planeados contra él, con la meta de quitarle la vida. Además de estas cosas, Pablo tenía ansiedad por el cuidado de muchas iglesias. Esto parecía ser demasiado pesado para ser llevado por un solo hombre. Sin embargo, todo junto aún no puede explicar la profunda desesperación que Pablo sentía. Él escribió: caí en tal agonía que no pensé que sobreviviría. Pensé que me iba a matar. Por supuesto que Pablo fue liberado, él salió victoriosamente, pero él nunca olvidó esta horrible hora de desesperación. Muchas personas piadosas, devotas, santas, siervos de Jesús que oran, saben de lo que se trata el clamor de Asaf. Su condición no es un estilo de vida, no, simplemente son amadores de Dios quienes han sido abrumados porque Satanás ha entrado como una inundación. Como Pablo, son presionados más allá de su resistencia. Cristo es tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades y hasta Él enfrentó tal profunda hora de prueba. Él le dijo a Andrés y a Felipe: ahora está turbada mi alma. Juan 12:27. Cuando Jesús dijo esto, Él estaba enfrentando la cruz, sabiendo que su tiempo de muerte estaba cerca. La palabra griega para turbado aquí significa agitado, perturbado. Jesús estaba enfrentando la prueba más intensa de su vida. De hecho, era tan profunda y oscura que después él clamaría: Dios, ¿por qué me has abandonado? Él hasta les dijo a aquellos que le crucificaban: esta es tu hora y el poder de las tinieblas. Lucas 22:53. ¿Qué declaración hace Jesús? Sin embargo, Cristo estaba diciendo en esencia: esta es la hora de Satanás. El periodo justo antes de su muerte fue el momento del enemigo para azotarlo. El diablo amontonó todo su poder para molestar el corazón de un santo hombre de oración. De igual manera, puedes estar seguro que tu hora oscura y molesta es obra de Satanás. El Señor no pone tan terrible depresión sobre su pueblo. ¿Cómo sabemos esto? Como Asaf, nosotros oramos, adoramos, buscamos hacer la voluntad de Dios, deseamos toda liberación del poder del pecado, y eso es exactamente la clase de vida que Satanás viene a dañar. Al mismo tiempo, podemos estar seguros que Dios ha permitido que esta hora llegue por una buena razón. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Él les estaba diciendo: no puedo explicártelo plenamente. Todo lo que puedo decir es que Dios ha permitido este momento, esta hora de tinieblas. ¿Alguna vez has pensado qué puedo decir? No tengo palabras para explicar lo que estoy pensando. Estoy molesto, perturbado, pero no puedo decir por qué. No me pidas que lo explique porque no puedo. Pablo nos muestra el propósito específico de Dios en nuestros tiempos de profunda prueba. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. 2 Corintios 1, 3-7. ¿Puedes ver el propósito de Dios aquí? En medio de nuestras aflicciones, el Espíritu nos consuela.
y a su vez somos capaces de llevar consuelo a otros que sufren profundas aflicciones. Esta es la obra del Espíritu, llevar consuelo a su pueblo a través de las voces que fueron probadas. Por lo tanto, podemos saber que mientras nuestro propio sufrimiento empeora, el consuelo del Señor será mayor dentro de nosotros mismos. Hay dos queridos hermanos en nuestra lista de correo ministerial llamados Israel e Isaí Martin. Israel tiene 100 años de edad e Isaí tiene 102. Uno dejó de trabajar a los 92 y el otro a los 97. Cada uno de ellos ama al Señor y han recibido mis mensajes por años. Estos hombres tan solo no son hermanos naturales, sino que verdaderos hermanos en el Señor. Ambos testifican que de una vida de grandes pruebas, el gozo y dulzura del Espíritu han profundizado en ellos. Ellos son testigos de terribles desastres a lo largo de un siglo. La Gran Depresión, 2 guerras mundiales, sequías terribles, y ellos han sufrido personalmente a través de su larga vida. Pero a los 100 años de edad, estos hombres son capaces de sonreír y proclamar con más confianza que antes: a través de todo, Dios no nos ha fallado ni una vez. Su testimonio después de haber visto todo es un consuelo del Espíritu Santo a todos nosotros. El testimonio de Asaf será: clamo al Señor, oro a través de la noche, y yo sé que Él me escucha, pero no veo respuestas en mis oraciones. Recuerda, este líder del coro de Israel había testificado del carácter de Dios en el Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ciertamente Asaf había conocido las liberaciones a través de la oración. Él había experimentado respuestas en sus intercesiones. Él era un fiel ministro, recordándole a otros el confiar en Dios y no entristecerlo con incredulidad. Pero ahora, mientras un espíritu de desesperación vino sobre Asaf, él no podía sacudirlo. Él escribe: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Asaf entonces recordó sus pruebas pasadas, otros tiempos cuando fue liberado. Él dice que él consideraba los días desde el principio, los años pasados. Me acordaba de mis cánticos de noche. Este fiel siervo trató de recordar cómo Dios había contestado sus oraciones y cómo después él había cantado gozosamente acerca de las victorias de fe. Pero ahora él está enfrentando la prueba más grande de su vida. Estaba abrumado física y mental y espiritualmente, y declara: me quejé porque era demasiado para soportar. ¿Cuál era la queja de Asaf? Él decía: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Asaf está plagado por estas preguntas y escribe: enfermedad mía es esta. Él está declarando, en efecto, esto es lo que me apena. Dios ha cambiado, hay una variación en el Señor que parece que no conocía. Él ha cambiado su actitud hacia mí por alguna razón. Recuerdo todas sus liberaciones pasadas en mi vida, pero no hay ninguna para mí ahora. Simplemente Dios no está ya a mi favor. Siento como que me ha echado a un lado. Estoy confundido, molesto, abrumado. Y siento como que Dios se está alejando de mí y de esta prueba. Yo sé que Él escucha mis oraciones, pero no las contesta. Hasta donde puedo ver, Dios me ha olvidado. Evidentemente, Él no está en el negocio de liberar a su pueblo. Amado, puede que no estés deprimido. Puede que no te sientas tan devastado como estuvo Asaf en esta prueba. No hay dudas que Dios contesta tus oraciones y sabes que el Señor no está enojado contigo. Pero aún así hay una desilusión en lo profundo de tu ser. Estás frustrado porque cosas en tu vida no están funcionando como esperabas o planeabas. Esta frustración puede aparecer en cualquier momento y en cualquier número de áreas, en las finanzas, profesión, matrimonio, hijos o ministerio. Pero todo a tu alrededor parece estar funcionando bien para los demás. Tus hermanos y hermanas en Cristo parecen estar bien, pero tu vida parece estar estancada o quizás empeorando. Ahora comenzaste a pensar: ¿cómo saldré de este espiral o este descenso? Parece no haber esperanza para mí.
David salió de esta espiral con un cántico. Asaf también, ciertamente. Multitudes de santos piadosos a través de la historia han salido de la depresión y desilusión de esta misma manera. Las escrituras demuestran que David, Asaf, Job y otros santos del Antiguo Testamento salieron de sus tiempos oscuros, recordando la fidelidad de Dios a sus generaciones pasadas. David escribió que cada vez que su corazón estaba desolado, me acordaba de los días antiguos, meditaba en todas sus obras, reflexionaba en las obras de sus manos. Salmo 143:5. Asaf hizo lo mismo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, yo haré memoria de tus maravillas antiguas. Ciertamente Asaf dice que todo Israel y se acordaban de que Dios era su refugio. Es una bendición maravillosa recordar nuestras liberaciones pasadas. Deuteronomio nos dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte. Deuteronomios 8, 2 al 11. Sin embargo, recordar las liberaciones de Dios era más que una bendición para los santos del Antiguo Testamento, era una disciplina necesaria. Los israelitas inventaron toda clase de rituales y observaciones para recordar las liberaciones del Señor en sus vidas. De igual manera, hoy la iglesia de Jesucristo es llamada a recordar las liberaciones pasadas de Dios. Sin embargo, hemos recibido una manera para recordar que es mucho mejor que en los tiempos del Antiguo Testamento. Como puedes ver, desde los días de David y Asaf, Dios ha derramado su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ahora habita en nuestros cuerpos humanos. El Espíritu Santo no tan solo nos consuela en nuestros tiempos de oscuridad. Él no solamente trae a memoria la fidelidad pasada de Dios. El Espíritu Santo también nos da un entendimiento del propósito detrás de nuestras pruebas, y Él hace esto para que nuestra fe no falle. Veamos la diferencia en la vida de Asaf. Este hombre devoto y santo no comparte ningún entendimiento con nosotros en el Salmo 77. Simplemente no sabemos lo que esta ahora oscura hizo en su vida. Todo lo que él pudo decirnos era: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, tus pisadas no fueron halladas. La conclusión de Asaf fue: los caminos de Dios son desconocidos. No sé por qué Él permitió que cayera en tal depresión y desilusión. Solo me regocijo porque me libertó. Las respuestas de Pablo en el Nuevo Testamento es muy diferente. Él nos dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. Entonces él añade esta importante declaración: del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Simplemente nunca conoceremos la paz de Dios en nuestra aflicción hasta que su propósito para ella es una verdad asentada en nuestras almas. Tenemos que entender que nuestra hora oscura, nuestra prueba dolorosa, ha sido permitida por el Señor para su propio propósito glorioso. ¿Cuál es ese propósito? Simplemente seremos el enfoque del increíble consuelo del Espíritu Santo. Vamos a salir del fuego limpios y más fuertes, y obtendremos un ministerio mayor que de cualquier predicador famoso. ¿Cuál será este ministerio? Es el ministerio del consuelo comprobado y la victoria a un pueblo herido. Y el resultado de este ministerio será como lo describió Daniel: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios prodecerán limpiamente y los impíos impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. ¡Qué increíble llamado tenemos! Sufrimos grandes pruebas para ser las manos consoladoras de Dios para otros. 2 años atrás, mi hija Debbie y su esposo Roger perdieron a su hija de 12 años, Tiffany, a causa del cáncer cerebral. Yo conozco la agonía por la cual pasaron, las noches pensando: ¿qué posible propósito puede tener Dios en esto? Hace un tiempo Debbie estaba en una tienda cuando vio a una mujer sentada con lágrimas que le corrían por el rostro. Debbie le preguntó: ¿puedo ayudarla de alguna manera? La mujer respondió: usted nunca entenderá lo que estoy pasando. Finalmente Debbie animó a la mujer para que le contara su dolor. La mujer explicó: perdí una criatura
por el cáncer. En ese momento la dulzura del cielo descendió. Debbie puso sus brazos alrededor de esta mujer y mientras mi hija compartió su propia historia, ambas mujeres encontraron una medida de amor sanador de Dios. Querido santo, Dios no te ha olvidado en tu prueba profunda y oscura. Los dejo con esta palabra de ánimo del salmista, porque tú, Dios, nos probaste, nos purificaste como se purifica la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros y nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, pero nos sacaste a la abundancia. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de mí su oración, ni de mí su misericordia. Y ahora en esta noche quiero que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, el capítulo 13. Y es conocido como el capítulo del amor. Pero quiero que vayan al final del capítulo, al verso 13. Y dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti, creyendo en el poder de tu palabra, creyendo que tu palabra es viva y eficaz y que no volverá vacía, sino que hará una obra poderosa en cada vida que es receptiva, que escucha, que oye y que entiende tu palabra. Hoy entregamos en tus manos los corazones de aquellos que escucharán, porque sabemos que hay necesidades físicas, espirituales y emocionales, pero creemos que tú obrarás hoy a través de esta bendita palabra en el nombre de Jesús. Hoy hablaremos de tres virtudes que deben estar y abundar en la vida de todo cristiano, en la vida de todo hijo de Dios, para que pueda ser una persona victoriosa. A menos que estas tres virtudes estén en la vida de los hijos de Dios, no podrán ser victoriosos. Porque este mundo en el que vivimos es controlado por el diablo y Satanás. El mundo entero está bajo su poder. Y los moradores de la tierra están bajo su influencia, aquellos que no conocen del Señor. Por eso es necesario que en su vida, en la vida de un hijo de Dios, esté lleno de fe, esté lleno de esperanza, pero esté lleno de amor. De estas tres virtudes hablaremos hoy. Una virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma, con todas sus fuerzas, con todas sus sensibilidades espirituales. La persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones correctas. Eso es una virtud. De manera que hoy hablaremos de la fe, hoy hablaremos de la esperanza y hoy hablaremos del amor. La definición de la fe, mejor que nada, se encuentra en la Biblia. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe en la vida de un hijo de Dios le ayudará a creer por encima de las circunstancias. Le ayudará a seguir adelante en medio de sus tribulaciones, en medio de sus angustias y en medio de sus dificultades. La definición de la fe allí en Hebreos 11:1 dice: por la fe entendemos que el universo fue hecho de lo que no se veía. Es la convicción de lo que no se ve. Es por eso que en tu vida y en mi vida debemos cultivar la fe. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otro camino para ser agradables con Dios, para tener comunión con Dios, para vivir de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. No son las buenas obras, no son las buenas acciones,
no es tener relación con alguna religión, no, nos acercamos a Dios por medio de la fe. Cuando tienes necesidad, necesitas fe. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, pues el que duda es como una ola del mar que es llevada de un lado a otro. Tú y yo necesitamos abundar en la fe, pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo abundar en la fe? ¿Cómo puedo cultivar mi fe? ¿Cómo puedo crecer en fe? Bueno, la palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 10 y el verso 17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que toda persona que comienza a leer, que comienza a estudiar y a meditar en la palabra de Dios, recibe fe, recibe la capacidad de creer. También dice la Biblia en Gálatas 5:22 que la fe hace parte del fruto del Espíritu. Es decir, que cuando una persona nace de nuevo y comienza a crecer en su comunión con Dios a través del Espíritu Santo, esa fe comienza a crecer y a abundar en su propia vida. Pero la Biblia también dice que tú y yo hemos nacido con una medida de fe. Tienes fe aunque tú mismo no lo creas, y esto es una paradoja. Es como cuando una persona necesita utilizar sus brazos. No tiene que ser consciente de que tiene brazos, pero cuando los necesite para alzar algún objeto del suelo, los usará. Lo mismo sucede con la fe. Quizás vendrá una tribulación, quizás vendrá una angustia, quizás vendrá una situación difícil, y en el momento que estés atravesando esa situación, esa angustia, aparecerá tu fe. Pero debes abundar, pero debes crecer en fe, pero debes comenzar a cultivar tu fe. Lo mejor que puedes hacer para que tu fe crezca es orar. Es leer la palabra de Dios y es tener comunión con el Espíritu Santo. De esta forma, esa virtud llamada fe en tu vida crecerá. Y esto será indispensable para caminar a través de las pruebas en un mundo donde el mismo Señor Jesús dijo y afirmó que tendríamos aflicciones, que tendríamos situaciones difíciles. Habrá momentos en la vida donde solamente podrás seguir adelante por medio de la fe, donde acabarán quizás las fuerzas físicas, donde acabarán quizás las buenas motivaciones en tu vida, donde literalmente acabará todo. Pero en ese momento puedes caminar por fe y no por vista, como dijo el apóstol Pablo. Por eso dice en primera carta a los Corintios, en el capítulo 13 y verso 13, ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Necesitas caminar por fe, necesitas crecer en fe, necesitas levantarte y seguir adelante por medio de la fe. Es la fe la certeza de lo que se espera. Y si lees el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, te darás cuenta que aquellos grandes hombres de Dios que aparecen allí en ese capítulo 11 conquistaron reinos, taparon bocas de leones, mataron gigantes, abrieron océanos, caminaron en medio del fuego. Fue por medio de la fe que lo hicieron. De otra manera es imposible. Tú no podrás ser una persona victoriosa para Dios a menos de que camines en fe, a menos que te muevas por la fe. No puedes confiar en tus propias fuerzas. No puedes confiar en tu corazón. Tu corazón es engañoso y perverso. No puedes confiar en tus sentimientos. El mismo apóstol Pedro le dijo a Jesús: yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. Él estaba confiando en su corazón, él estaba confiando en sus sentimientos, pero vemos que su corazón y sus sentimientos y su valentía lo engañaron. Tan pronto como sintió el peligro, tan pronto como alguien lo quiso relacionar con Jesús, él comenzó a negar a Jesús y a maldecir.
Muy rápido se fueron sus fuerzas, sus valentías y sus sentimientos, porque no estaba caminando en fe. Él lo hacía bajo sus propios sentimientos, emociones, deseos y anhelos. Pero esto solo te llevará de fracaso en fracaso. Esto solo te llevará a la ruina. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fue por la fe que Moisés se mantuvo firme, porque tenía puesto sus ojos en el galardón y no en el mundo. Fue por la fe que Israel abandonó a Egipto y atravesó en seco por medio del Mar Rojo. Fue por la fe que los muros de Jericó cayeron. Fue por la fe que David mató a Goliat. Es por la fe y nada más que por la fe en Cristo que tú y yo seremos salvos. No hay otra manera, no hay otra forma. Es decir, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero luego hablamos de la esperanza. En Romanos capítulo 4 y el verso 18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. La fe es el vehículo que necesitas para estar con Dios, pero la esperanza es como el combustible de ese vehículo. Es decir, pudiéramos hacer una metáfora en este momento acerca de estas dos virtudes. Digamos que la fe es el automóvil que nos llevará a un destino, pero necesitas la esperanza para que ese automóvil pueda andar, para que ese automóvil tenga combustible. La esperanza es a la fe, lo mismo que el combustible, que la gasolina es al automóvil, porque por esa esperanza seguirás caminando hacia el propósito de Dios, como lo dice aquí en Romanos 4:8. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Dice allí en Jeremías 11:29: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos, planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Tú tienes fe, has creído en Dios, sigues caminando firme hacia la meta. Y la esperanza te va a dar el combustible, te va a dar las fuerzas. Aunque en este momento estés viendo circunstancias adversas en tu propia vida, aunque en este momento estés viendo tu propósito arruinado, aunque quizás estés viendo a tus hijos lejos del Señor, aunque quizás en este momento estés viendo ruina a tu alrededor, tú tienes esperanza de que Dios tiene un premio para ti, de que Dios tiene una respuesta para ti, de que Dios hará lo que Él prometió, y por eso sigues firme. Debes abundar en esperanza, debes cultivar la esperanza. Pero ¿cómo puedes cultivar la esperanza? Al igual que la fe, necesitas conocer la palabra de Dios. Porque en la Biblia Dios ha prometido muchas cosas para sus hijos. La Biblia contiene cientos y miles de promesas para aquellos que le siguen. Tú tienes una promesa para cada necesidad, y esa promesa te da esperanza. Y esa promesa alimenta no solamente tu esperanza, sino también tu fe. Caminas por fe, pero el combustible es la esperanza. Es la esperanza la que te pone la mano encima, la que te pone la mano en el hombro y te dice: no temas, no temas, Él está contigo. Levántate y sigue avanzando. Levántate y no te rindas. Levántate en el poderoso nombre de Jesús. Así como dice en Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Aunque pases por el fuego, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Aunque pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti.
Eso te da esperanza. El Señor le escribe a una mujer y le dice: reprime del llanto tu voz, porque hay salario para tu trabajo, hay esperanza para tu porvenir, y tus hijos volverán de lejos. Fue la esperanza lo que llevó al padre del hijo pródigo a salir cada día al atardecer, a mirar hacia el horizonte a ver si su hijo iba a llegar. Fue la esperanza lo que le dio la fuerza a Abraham para esperar muchos años, 2 décadas, para llegar a ser el padre de Isaac, el heredero de las promesas. Fue la esperanza la que habitó en José, la que le dio la fuerza cuando estaba en la cárcel, cuando fue acusado de violación y él era inocente. Fue la esperanza de que eso que Dios le había prometido se hiciera una realidad. Fue la esperanza con la que murió Jacob, entendiendo que sus hijos iban a salir un día de Egipto como una nación poderosa. La esperanza y la fe siempre van juntas. No puedes tener fe a menos de que no estés esperando ver algo de parte de Dios. Pero no puedes tener esperanza a menos de que hayas creído antes en lo que Dios prometió. La fe y la esperanza te llevarán en medio del mar, te llevarán en medio de las circunstancias difíciles, te llevarán en medio del valle de la sombra y de la muerte. Pero finalmente hablemos del amor. Allí en 1 de Corintios capítulo 13 y verso 13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor, y el amor nunca dejará de ser. Un día la fe dejará de ser conocida o dejará de entenderse como hoy la entendemos, porque ya no estaremos viviendo por fe ni adorando a Dios por fe, pues estaremos frente a Él. Podremos palparlo, podremos estar en su presencia. Un día la esperanza no será necesaria para caminar, pues estaremos con Él y todo lo que se nos había prometido será una realidad. Pero el amor nunca dejará de ser. No hay definición, no hay mejores palabras para definir, ni mejores conceptos para definir el amor que lo que está escrito en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Y quiero entonces que volvamos al capítulo 13 y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. El capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, porque es la única forma de entender lo que es el verdadero amor, el amor de Dios. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es la parte fundamental en la vida de todo cristiano. ¿Por qué? Porque Dios mismo es amor. No podrás vivir una vida cristiana victoriosa a menos de que te ejercites en el amor. Porque el Señor nos ha llamado a amar a nuestros enemigos, a orar por los que nos aborrecen y ultrajan, a servir con amor incluso a aquellos que se nos oponen. No puedes amar a Dios si no amas a tu hermano que está al lado tuyo. No puedes entender el corazón de Dios a menos de que ames a esa persona que a ti te odia. Luego dice el verso 4: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia.
El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca dejará de ser. ¿Te das cuenta de algo? Si quieres parecerte a Dios, no creas que lo conseguirás haciendo milagros. Pues la Biblia enseña que aún los falsos profetas harán grandes milagros y señales mentirosas. Si quieres parecerte a Dios, no lo conseguirás donando tus bienes a diversas personas, pues aún la gente del mundo hace eso. Si quieres parecerte a Dios, no lo conseguirás siendo el más virtuoso en alguna arte como la música o la pintura, no, o en algún deporte. Pero si quieres parecerte a Dios, entonces deberás abundar en ese amor sufrido, benigno y que no se irrita, en ese amor que no guarda rencor, en ese amor que soporta, en ese amor que todo lo cree, en ese amor que espera que sus hermanos sean bendecidos y levantados y restaurados. No un amor que condena, sino un amor que salva. No un amor que habla mal del prójimo, sino que lo reivindica. No un amor que empuja a su hermano para que caiga en el hoyo, sino que por el contrario se agacha y lo saca del hoyo, del abismo. Ese es el amor de Dios, el cual, aun siendo nosotros pecadores y enemigos en la carne, vino y murió por ti y por mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No creas que por el hecho de llamarte cristiano estás agradando a Dios. No creas que por el hecho de entender la Biblia y leerla todos los días estás agradando a Dios. Ni siquiera, como dice aquí en la primera carta a los Corintios, en el verso 1, puedes trasladar los montes de un lugar a otro, pues tienes tanta fe. No. Pero si amas a tu hermano, pero si amas a tu prójimo, pero si amas a aquel que es tu enemigo, pero si das lo mejor por ellos, entonces estás agradando a Dios. No te engañes, pues Dios no puede ser burlado. No podrás vencer. No podrás ser un cristiano victorioso y agradable a los ojos de Dios, a menos que abundes en amor. Pero, ¿saben? Realmente ningún hombre, ninguna mujer y ninguna persona puede amar aparte de Dios. Es decir, de la única forma que podrás amar como Dios quiere que ames es siendo un verdadero hijo de Dios. Es naciendo de nuevo. Pues cuando naces de nuevo te conviertes en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y el Espíritu Santo ha derramado amor en tu corazón. Él te da la fuerza y la capacidad de amar como nunca antes lo habías hecho. Él te da el poder de amar, incluso a aquellos que te odian. Es por eso que miles de cristianos han muerto como mártires. La iglesia de Jesucristo fue fundada sobre la sangre de los mártires. Mártires que cuando estaban muriendo oraban por aquellos que los asesinaban, como lo hizo Esteban. Esteban dijo cuando estaba siendo apedreado: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y así todos aquellos que murieron en el circo romano, que murieron quemados, aserrados, apedreados, murieron orando por sus enemigos.
No hay forma de que puedas amar como Dios quiere que ames, a menos de que el Espíritu Santo haya venido a morar en tu vida y tú hayas nacido de Dios. Si nunca has aceptado a Cristo, si no conoces el verdadero amor, hoy te invito a que lo recibas en tu corazón. El Señor quiere que abunden en ti estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero no podrás abundar en esas tres virtudes si no eres verdaderamente un hijo de Dios. No me digas solamente que asistes a la iglesia. Quizás estás en el coro, quizás eres un ministro, pero estas tres virtudes están lejos de ti. ¿No crees tener la fe suficiente para llegar al cielo? ¿No crees tener más esperanzas? Incluso estás a punto de rendirte. Y por supuesto que no has amado como Dios quiere que ames. Levántate ahora y recibe a Cristo en tu corazón. El Espíritu Santo de Dios vendrá a morar en tu vida. Él te transformará. Él te dará la fe necesaria. Él te dará la esperanza necesaria. Y el amor de Dios será derramado en tu corazón. Te levantas por fe. Te levantas creyendo que Él hará una obra en ti. Te arrepientes de haber pecado contra Él y Él se encargará de tu vida. Levántate ahora en el nombre de Jesús. Este es tu momento. Si es la primera vez que vas a aceptar a Cristo, quiero que repitas conmigo esta oración. Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Sé que soy un pecador. Hasta el día de hoy no he vivido una vida agradable a ti. No sé realmente lo que es amar y he perdido toda esperanza. Pero me quiero acercar a ti por fe, creyendo que tú perdonarás hoy todos mis pecados. Hoy quiero ser una nueva criatura y que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Si hiciste esta sencilla oración de todo tu corazón, entonces has nacido de nuevo. Ahora eres una nueva criatura. Bienvenido a la vida nueva. Eres un hijo de Dios. Al Padre Celestial sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos.